Procedimiento con los estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con lo que son las tablas de verdad. Vamos a hacer el procedimiento cómo crear una tabla de verdad a partir de sus premisas y sus conectores lógicos. Entonces, lo primero que debemos considerar para hacer una tabla, en este caso una tabla de verdad, tenemos que considerar, como ya dije anteriormente, las proposiciones. Dependiendo de la cantidad de proposiciones, vamos a ir formando una tabla. Si tenemos una cantidad de X o si tenemos una cantidad de Y, es una tabla un poquito más grande o más pequeña, según sea el número. De igual manera, tenemos que considerar los conectivos o los conectores lógicos. En este caso, como ya hemos visto en videos previos, tenemos la conjunción, la disyunción y también tenemos la negación. Más adelante vamos a ir grabando otros tipos de videos donde vemos también los conectores condicionales y los bicondicionales. ¿Cómo construir una tabla de verdad? Como vimos anteriormente, para crear una tabla de verdad tenemos que considerar la cantidad de proposiciones, dado que según la cantidad de proposiciones voy a obtener una cantidad de filas dentro de nuestra tabla de verdad. Otra cosa que tenemos que considerar son la cantidad de conectivos lógicos, ya sea condicionales, bicondicionales o los básicos como la conjunción, disyunción y la negación, porque según la cantidad de estos conectivos, lo que vamos a tener es una cantidad específica de columnas. Entonces, las proposiciones me dicen la cantidad, proposiciones o premisas, me dicen la cantidad de filas y los conectivos lógicos lo que me dicen la cantidad de columnas. Veamos algunos ejemplos de cómo construir tablas de verdad. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. En este ejemplo me dice, construya una tabla de verdad para la siguiente proposición. Y tenemos acá nuestra proposición. Como podemos verla, tenemos P y Q, acá esta parte, P y Q, dentro del paréntesis. Luego tenemos O y la negación de Q. Entonces vean que para poder resolver esta operación con la tabla de verdad, lo que tenemos que es buscar primero el orden de cómo tenemos que analizar esta proposición. Observemos que los paréntesis hablan por sí solos. Estos paréntesis que tengo acá, lo que tengo que hacer es primero hacer la conjunción o el I entre P y Q. Una vez que tenemos eso, luego tengo que encontrar la negación de Q. Y ya una vez que tenga esta respuesta y esta otra respuesta, lo que tengo que hacer es buscar la disyunción o el O entre ambas. Entonces, con ello vamos a ir formando nuestra tabla de verdad. Entonces, tenemos nuestra proposición y vemos, como dije anteriormente, que tenemos una conjunción, una disyunción y una negación. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que considerar? Recordemos que se debe crear una columna por cada una de las proposiciones. Vemos acá que tenemos la preposición P, o también lo podemos llamar como premisas, porque toda esta expresión le podemos llamar una preposición. Y las P, las Q, las R, las T, según cada una que aparezca dentro de la proposición grande, le vamos a llamar premisas. Y tenemos también la premisa Q. Entonces tenemos dos premisas, por lo tanto vamos a crear dos columnas. Ahora bien, ¿qué más tenemos que considerar para hacer nuestra tabla de verdad? Se debe crear una columna por cada conector lógico. En este caso tenemos acá la conjunción, tenemos acá la negación y tenemos acá la disyunción. Entonces tenemos una cantidad de 3 conectores lógicos, por lo tanto vamos a hacer 3 columnas. Cada una representa cada una de estas operaciones básicas entre proposiciones. Observemos que la tercera columna es P y Q, la cuarta columna, la negación de Q, y finalmente la última columna es exactamente la misma proposición dada en el ejercicio. Ahora, ¿cuántas filas debo de crear? Se necesitan un total de 2 elevado a la n filas. Pero ¿quién es el n? Este n que está como exponente del 2. Ese n es la cantidad de premisas o proposiciones pequeñas que hay dentro de la proposición grande. En este caso, tenemos una y tenemos 2 premisas. Por lo tanto, sería 2 elevado a la 2, que sería un total entonces de 4 filas. Por eso colocamos fila 1, fila 2, fila 3 y la cuarta fila. Ya una vez que tenemos nuestra tabla de esta forma, tenemos que empezar a rellenar cada uno de las celdas dentro de la tabla, es decir, del cuerpo de la tabla.
Para llenarla, tenemos que considerar las premisas, solamente las premisas, en este caso las dos primeras columnas. En el caso del P, observemos que tenemos una cantidad de filas determinada. En este caso sería 4. Para llenar la primera premisa que tenemos, en este caso P, lo que hacemos es la cantidad de filas lo dividimos entre 2. Y el resultado que nos da, vamos a colocar las primeras como verdadera y las segundas como falso. De esta manera. Entonces tenemos 4 dividido entre 2 son 2. Entonces a las dos primeras filas le vamos a colocar verdadero y verdadero. Y como resultado era 2, eso quiere decir que a las dos últimas le vamos a colocar falso y falso. En ese orden. Ahora bien, en la siguiente premisa o en la siguiente columna, lo que voy a hacer es el resultado anterior, voy a dividirlo entre 2. En este caso, como dividí P entre 2, me daba 2, que por eso puse 2 verdaderos y 2 falsos. Ahora con Q voy a tomar ese número, que sería el 2, y lo divido entre 2, me da 1. Es decir, voy alternando entre verdadero y falso, verdadero y falso. Si tuviera más premisas, lo hacemos de la misma manera, de manera tal de que vamos a ir dividiendo entre 2 para ir viendo de qué manera vamos alternando el verdadero y el falso. Muy bien, una vez que llenamos las dos columnas de las premisas, lo que nos falta ya es llenar las columnas con los conectivos lógicos. Entonces, vamos a tomar primero esta columna, P y Q. Para determinar P y Q, tenemos que tomar los valores de verdad de P y los valores de verdad de Q. Y recordemos que al ser una conjunción o una I, tenía que pasar para que fuera verdad, que ambos fueran verdad. Por lo tanto, en el primer renglón, en la primera fila, verdadero y verdadero, como es un I, el conector lógico, eso es verdadero. Ahora, en las otras columnas, o en las otras filas más bien, vemos verdadero falso. Por lo tanto, eso va a ser falso, porque ya alguna de las dos fue falsa. En la siguiente vemos falso y verdadero, y eso es falso. Recordemos porque ya habíamos dicho que con que una fuera falsa, ya la I se vuelve falsa, o la conjunción. Y en el último falso y falso, eso termina siendo falso. Entonces ya llenamos esa columna. Ahora vamos a llenar la siguiente columna, el no Q. Para ello tenemos que tomar nuestra columna donde está Q, donde está la premisa Q, y hacer la negación. En este caso, como el primero era verdadero, aquí va a ser falso. Lo estoy negando o le estoy cambiando el valor de verdad. Cuando es falso, lo pongo verdadero. Cuando es verdadero, lo pongo falso. Cuando es falso, lo pongo verdadero. Y así entonces ya llené mi cuarta columna. Falta por último entonces llenar la quinta columna, que si vemos es la proposición que teníamos inicialmente, que queríamos determinar con tabla de verdad. Observemos que esta columna lo que nos une es P y Q con el no Q. Entonces bastaría juntar estas dos columnas a partir de la proposición, o a partir más bien del conector lógico de la disyunción o el O. Recordemos que al ser un O, esto quiere decir que alguna de las dos tiene que ser verdad, no importa si es la primera o es la segunda, para que la respuesta sea verdadero. Entonces veamos acá, verdadero y falso. Como ya la primera era verdadera, la respuesta va a ser verdadera. Ahora bien, tenemos falso, pero la segunda es verdadera, por lo tanto va a ser verdadero. Ese es el caso particular de la disyunción o del O. Falso con falso, esto se vuelve falso. Ahora bien, falso con verdadero, como ya alguna de las dos es verdadero, esto es verdadero. Y así entonces es como creamos la tabla de verdad de la proposición que nos dieron en el ejemplo. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada. Bien, ya sabemos entonces que las tablas de verdad se elaboran a partir de qué. El número de columnas y el número de filas dependen de qué. A ver, alguien que haya estado atento desde el principio. Nadie vio el video. Hola. O sea, por gusto se ponen estos videos entonces. A ver, las tablas. No, sí, profe, solo que está un poco complicado.
Complicado. Ah. Poco confuso, perdón. A ver, las tablas de verdad se elaboran a partir del número de proposiciones involucradas y también el número de conectores lógicos que hayan en el planteamiento del problema. A ver. Más fácil están los números binarios, profe. ¿Cómo? Más fácil estaba la clase anterior, los números binarios. Este es un avance. Tales La decimos. matemática, la complejidad va avanzando. Pues no es lo mismo que en segundo grado usted aprenda a sumar y a restar que en el colegio aprenda ecuaciones y cosas así. La matemática es un concadenamiento. Entonces, si usted se queda sin preguntar, sin el conocimiento, se arma ahí un vacío que no lo va a dejar avanzar con lo más complicado. ¿Ya? La matemática no es que de ponerse a leer, no se entiende leyendo, se entiende practicando. Y para practicarlo, usted necesita saber el procedimiento. Y para saber el procedimiento necesita concentrarse. Y acabo de comprobar de que ni uno de ustedes estaba concentrado en el video. Esa es una de las desventajas principales de esta metodología online, que no se puede controlar que los estudiantes estén atentos. ¿Ya? Otra de las desventajas es que tenemos más o menos la mitad del tiempo del que debemos disponer. Por eso es que hay que avanzar de esta manera, ayudarnos con videos que nos dejen las cosas más claras, porque no podemos darnos cuenta nosotros los docentes, mirando a los ojos de los estudiantes en clase, darnos cuenta de quiénes están atentos y quiénes no. ¿Correcto? Por eso no los puedo sacar a la pizarra, que es una muy buena solución. ¿Ya? Esa es una de las otras desventajas que existen, ¿no? Una ventaja es quedarse en casa. Una ventaja es quedarse en casa y trabajar como desde casa. Pero los resultados se ponen en duda en el momento en que existe menos control. Entonces, vean. Sí, tiene toda la razón, profesor, en serio. Aquí hay un planteamiento de un problema. ¿Con cuántas proposiciones? Con 3 proposiciones y tres ¿qué? Conectores lógicos, ¿cierto? Entonces vamos a elaborar aquí la tabla de verdad. Una columna por cada proposición. ¿Ya? Y luego se debe crear una columna por cada conector lógico. ¿Cuáles son los conectores lógicos? 1, 2, 3. ¿Ya? Estas son las soluciones a nuestras 2 proposiciones. Depende de las leyes que vayamos a aplicar. Entonces se va razonando cada una de las leyes que vayamos planteando, depende de la condición que nos planteen. La condición es 2 a la n, ¿cierto? ¿Ya? En este caso, 2 a la n, este exponente depende del número de proposiciones que hayan, P y Q. Son 2 proposiciones. Entonces, 2 a la ¿qué? A la 2, porque son P y Q. Este 2 exponente representa cuántas proposiciones tenemos presentes. ¿Ah? Esta profesora de religión solamente pasa poniéndole 7 a la Titi, porque quiere que le, ahora que le dé de eso de los evangélicos y esas cosas. Ya voy a hablar yo con él. Porque dice que la niña se atrasa mucho con los deberes, que le han mandado un deber de hace 15 días. Estoy dando clase. Ya, pues si hubiéramos querido religión, hubiéramos metido un colegio religioso, pues no laico. La religión no debe ser una prioridad sobre la ciencia, pues. Ya, disculpen, niños, que mi niña está en clase y tiene problemas con... A ver, ¿en qué estábamos? Ah, ya, en que el número de columnas debe ser igual a la condicionante que nos planteen. ¿Cuál es la condicionante que nos plantean? 2 a la n. ¿Ya? La n está representada por la cantidad de proposiciones, que en este caso es P y Q. ¿Ya? Entonces 2 al cuadrado son 4 filas. Aquí tenemos las 4 filas. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Por lo regular se comienza
Todas las proposiciones planteando 2 verdaderas y 2 falsas para luego contrastarlas, como está aquí. 2 verdaderas y 2 falsas y luego verdadera, falsa, verdadera, falsa. Déjame ver si se ha respetado el procedimiento. Es correcto. 2 verdaderas y 2 falsas y luego verdadera y falsa, verdadera y falsa. Y luego que está este planteamiento básico fundamental. Ingeniero. ¿Ya? Dígame, Bruno. Es que lo que pasa, en el colegio nos enseñaron otra fórmula más fácil de aprenderse para hacer la tabla de verdad. Se eleva al cuadrado el número de conectores lógicos y se le va dividiendo para 2 y se pone el verdadero. Como usted se podrá dar cuenta, hay en este ejemplo, hay 2 por 2 sería 4. 4 dividido para 2 sería a 2 verdaderos y después 2 falsos. Y sería al lado, el que continúa sería ese número dividido para 2 que sería un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Claro, yo estoy dando el resultado, tú estás dando el procedimiento, Mateo, de por qué sale este planteamiento. Nada más. Ya, recuerden que el video está aquí, yo solo estoy aclarando, ya que me di cuenta que no atendieron, estoy aclarando cuál es el procedimiento, cuáles son los pasos. Pero los videos están aquí. Los videos están aquí para que lo vean entre 1 y 10,000 veces cada uno de ustedes. ¿Tiene monedas? ¿Ya? Ahí hay monedas. Ahí abajo, abajo. De todas las denominaciones. No, no hay todas las monedas. ¿Ya? Entonces, luego viene el desarrollo de las diferencias condicionantes. ¿Ya? Depende de qué leyes vayamos a aplicar, ¿cierto? ¿Ya? Eso lo pueden luego ver para llenar la tabla de verdad. Pero acabamos de ver lo básico fundamental. ¿Cuántas columnas debe tener y cuántas filas debe tener una tabla de verdad? No creo que sea el mismo. A ver. No, no es el mismo. Ok. Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar nuevamente con tablas de verdad. Vamos a hacer otros ejemplos. Pero antes de empezar con los ejemplos, tenemos que recordar algunas cosas importantes. Por ejemplo, que para elaborar las tablas de verdad necesitamos 2 cosas, las proposiciones y los conectivos lógicos. Según la cantidad de proposiciones y de conectivos lógicos, va a quedar el tamaño de nuestra tabla. Recordemos, proposiciones nos dice la cantidad de filas, conectores lógicos nos dice la cantidad de columnas. Veamos algunos ejemplos para construir tablas de verdad. Entonces, veamos el primer ejemplo. El primer ejemplo me dice construya una tabla de verdad de la siguiente proposición. Y vemos aquí donde tenemos la proposición. En este caso vemos la proposición que está formada por no y entre paréntesis viene P o Q. Luego viene y nuevamente entre paréntesis viene P o Q. Aquí, como dije anteriormente, esto hay que tener mucho cuidado con los conectores lógicos. Hay que tener un orden. Observemos que tanto en el primer paréntesis como en el segundo, lo que tengo adentro es P o Q. Entonces sería como que la misma respuesta. Pero el primero de ellos observemos que tiene una negación adelante. Por lo tanto hay que negarlo. Una vez que tengamos ese paréntesis P o Q negado, y obviamente por default ya tenemos P o Q, luego vamos a hacer la conjunción, es decir, este I que está en el centro. Y así es la forma de crear la tabla de verdad. Pero entonces veámosla con más detalle y creemos entonces nuestra tabla de verdad de esta proposición. Entonces, nuestro ejemplo lo que teníamos, recordemos, no, P o Q y P o Q. Entonces, recordemos, como vimos en un video anterior, que para poder crear necesitamos tener o crear más bien una columna por cada una de las proposiciones. Tenemos las P y luego tenemos las Q, es decir, tenemos 2 proposiciones. Entonces creamos 2 columnas. Luego tenemos que considerar crear una columna por cada conector lógico. En este caso tenemos el O y vemos que aparece 2 líneas, porque recordemos que la primer paréntesis es igual al segundo, solamente que el primero, tiene una negación adelante. Y finalmente la conjunción. Entonces tenemos 3 conectores lógicos, por lo tanto vamos a crear 3 columnas. Ahora, para ver la cantidad de filas, recordemos que es importante que la cantidad de filas sea 2 elevado a la n.
donde n, este numerito de acá, representa la cantidad de proposiciones que yo tengo. Como vimos anteriormente, tengo P y tengo Q. Son las proposiciones que yo tengo. Por lo tanto, tengo 2. Si hacemos el cálculo, 2 elevado a la 2 son 4. Por lo tanto, voy a tener 4 filas. La 1, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces ya tenemos nuestra tabla. Recordemos que cuando eran las premisas siempre las llenaba de primero. ¿Cómo? Recordemos que la primera, en este caso P, tomaba la cantidad de filas y lo dividía entre 2. 4 entre 2 me da 2. Por lo tanto, las dos primeras colocaba verdad y luego alternaba con falso. 2 últimas en falso. Ahora, tomamos ese número del anterior, que era el 2, recordemos, y lo dividimos también entre 2. Y eso me va a dar 1. Es decir, que para Q voy a ir alternando entre verdadero y falso, verdadero y falso. Y así ya llenamos la parte de las premisas de la tabla de verdad. Ahora, lo que tenemos que hacer es llenar el primer conectivo lógico, que sería la disyunción o la O. P, O, Q, la tenemos acá, entonces debo considerar la columna del P y la columna del Q. Entonces, recordemos que al ser la O, basta con que alguno de los dos sea verdad. En el primer caso, vemos que verdadero y verdadero, entonces me va a dar verdadero. En el segundo caso, tengo que P es verdadero, pero Q es falso. Como ya P era verdadero, no importa el valor de Q que sea falso, porque va a ser verdadero. En la tercera fila, tengo falso, pero el valor de Q es verdadero, por lo tanto sigue siendo verdadero. Recordemos que es un O. Finalmente, falso y falso, eso se convierte en una proposición falsa. Es el único caso, recordemos, para la disyunción, donde ambas sean falsas para que la respuesta sea falsa. Ok, una vez que llenamos esta columna, vamos con esta otra. Esta otra es la negación, es decir, la negación de la columna que acabamos de rellenar. Entonces vamos negándola. La primera verdad, entonces la negación sería que es falso. La segunda es verdad, vuelve a ser falso, entonces en la negación. Y la tercera es verdad y la negación vuelve a ser falsa. La última es falsa, por lo tanto la negación se convierte en verdadera. Y así llenamos entonces la cuarta columna. Para llenar la última columna, o en general es la proposición dada en el ejercicio, tenemos que considerar primero el no P o Q, que es la primera parte, y tenemos que considerar también la columna P o Q sin la negación. Entonces, vamos primero, veamos que es un y, o sea, es una conjunción. Recordemos. Zuriaga, su micrófono, por favor. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Que para que esto sea verdadero es porque tanto la primera como la segunda son verdaderas. Entonces, falso y verdadero, ya con que alguno de los dos fuera falso, esto va a ser falso. Recordemos que es el y o la conjunción. Luego tenemos falso y verdadero, vuelve a ser falso porque ya una de las dos es falsa. Luego falso y verdadero, vuelve a ser falsa. Vemos que estas primeras tres tienen el mismo comportamiento, falso y verdadero. La última, la primera es verdadera, pero la segunda no, la segunda es falsa. Entonces vuelve a ser falsa. Y así hemos completado la tabla de verdad para la proposición dada en el ejemplo. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la cátedra de matemática. Bien, entonces, ahí está la resolución de dos ejercicios sencillos de donde solo se involucran dos proposiciones y tres conectores lógicos. Vamos a ver la conceptualización de cada uno de los operadores lógicos. Vamos con Cedeño, por favor. Cedeño. Operaciones, proposición compuesta, son aquellos que se obtienen combinaciones dos o más proposiciones simples mediante el uso de enlaces P. La tecnología es fundamental. Q. Siga. Q. Aparece es educarse. PQ. La técnica es fundamental
y aprender es educarse. Los símbolos sirven para enlazar dos o más proposiciones simples. Se llaman conectores lógicos y son conjuntos y disyunción, negación, condicional y bicondición. María, ¿por qué no le Bidimensional. aumento el tamaño de letra? Ahí está bien. Entonces, sean P y que dos proposiciones simples. La proposición compuesta por P y Q. Simbolizaciones por P y Q. Se denomina la conjunción de P y Q. Como otros conjuntos, una proposición compuesta por P, B, Q. P verdadero Q. P. P y Q. La B significa, Ah, es un conector lógico, significa I. Y la B invertida significa O. Eso ya lo vimos. P y Q. Julio vive en Argentina. Q. Julio vive en Venezuela. P y Q. Julio vive en Argentina o en Venezuela. Verdadero. Ya, entonces aquí tenemos el uso de la conjunción, de la disyunción, de la negación. Conjunción es I, ¿no? Conjunción es unir, ¿cierto? Confluir, complementar, eso es conjunción y eso es la B para arriba, B normal, B pequeña, es un símbolo, no es la B, la letra B, es un símbolo, ¿ya? La disyunción es el mismo símbolo pero invertido. Correcto. La negación, en cambio, es el símbolo que tenemos acá. Es como una raya y una línea o un menos y un quiebre fino. Ya lo vamos a ver acá. Aquí vemos, aquí esta clase ya la vimos, pues. Aquí está el símbolo de la negación. ¿Ya? Aquí está el símbolo de I, el símbolo de O. Conjunción, disyunción. Y esta es negación, el símbolo de aquí, negación. Correcto. Entonces estábamos acá. Dice conjunción, disyunción, negación, condicional y bicondicional. Como ejemplos, entonces, sean P y Q dos proposiciones simples. La proposición compuesta P y Q simboliza, ay, otra vez, caramba. Simbolizada por PQ, se denomina la conjunción de P y Q. ¿Ya? Como otro ejemplo de una proposición compuesta tenemos B y P y Q. Como ejemplo, por ejemplo, tenemos proposición 1, Julio vive en Argentina. Proposición 2, que es Q, Julio vive en Venezuela. Como no puede vivir en dos partes, ¿ya? La unión de P y Q resulta en ¿qué? En Julio vive en Argentina o en Venezuela. No puede ser que vive en Argentina y Venezuela, ¿correcto? ¿Ya? ¿Cómo saber cuándo una oración es proposición? Tenemos, por ejemplo, la luna es un satélite natural. Verificar el tipo de oración en esta frase es una oración declarativa. ¿Qué es declarativa? Cuando tú estás afirmando algo. Te dicen, la luna es un satélite natural. Lo estás declarando, ¿cierto? No es una pregunta, es una oración. Una afirmación. Afirmativa o negativa puede ser también. Puede ser un no aquí adelante. Pero la cosa es que tenga una respuesta clara. Pues no, que no quede duda. Determinar si es proposición. Es una proposición porque es una declaración declarativa. No quiero redundancia. Y por lo tanto se puede decir si es verdadera o falsa. O sea, a esa declaración
se le puede responder si es verdadera o falsa. En este caso tenemos como Ingeniero. resultado, sí, Una pregunta. ¿Usted tiene clases la siguiente hora, la que es de 10 a 11? sí, señor. Ah, ok, ingeniero. Es que Y lo que pasa es que el otro ingeniero, por ciertos motivos, no nos va a dar clases y a ver si es que cogíamos mejor esa hora. Yo le quería proponer. de 11 a 12 y de 12 a 1 les puedo dar. Ok, ingeniero. ¿A las 11 tienen o no? Sí, o sea, era de 10 a 11, pero usted dice que esa hora está ocupado, ¿verdad? Sí. Y si nos dan... Tengo libre de 11 a 12 y de 12 a 1. Ya, pues cogemos ese horario, ingeniero, a de partir de las 11 11. a 12. A partir de las 11, ok. Ya, ingeniero. ¿Ya? Entonces, cuando podemos dar una respuesta sencilla y clara, entonces hablamos de que estamos contestando a una proposición, así sea verdadera o falsa, así la afirmemos o la neguemos. De esto se trata una proposición simple. Por ejemplo, 6 más 8 igual 14. ¿Podemos responder 6 más 8? Sí, ¿no? ¿Ya? Entonces, dado el resultado, se trata de una proposición verdadera. Si fuera 6 menos 8 igual 14, también es una proposición, pero es una proposición falsa. ¿Correcto? ¿Qué día es hoy, por ejemplo? Hoy es miércoles. ¿Qué día es hoy? Dependiendo, porque Dependiendo del día. la clase pudo ser ayer, pues. ¿Ya? En este caso no es una proposición porque no se le puede dar una respuesta. Ya, esta clase ya la vimos. Por ejemplo, cuando te preguntaban la fecha, te decían, a ver, el 4 de febrero de 1815 fue día viernes. ¿Ya? Ahí tú puedes dar una respuesta clara y concisa buscando en un calendario a ver qué día cayó ese 4 de febrero de 1815. Entonces, sí se trata de una proposición. Pero si te preguntan, el 4 de febrero fue día viernes, en ese caso no le puedes dar una respuesta porque no te están diciendo el año. No te están dando los datos completos, ¿cierto? Entonces no puedes averiguar si es verdadera o falsa. ¿Correcto? Aquí te dice, acompáñame al cine. Esto es como una orden, no una solicitud. ¿Ya? No es una proposición. Te dice, Barquisimeto. Barquisimeto es una ciudad de clima frío. Te dice, es una proposición, pero es falsa, porque supuestamente es de clima cálido. Correcto. Barquisimeto es una ciudad de Venezuela. ¿Cómo determinar las expresiones simbólicas de una proposición? Vamos a ver a Anastasio. Anastasio. Aquí estoy, licenciado. Por favor. ¿Dónde mismo, licenciado? ¿Cómo pretende? Sí. ¿Cómo? La pregunta donde dice cómo. Sí, ¿cómo determinar las expresiones simbólicas de una proposición? A ver, ¿cómo determinar las expresiones simbólicas de una proposición? Primero, diremos una proposición es compuesta si no es simple. Segundo, la proposición compuesta que se obtienen al unir dos proposiciones por la palabra y se denomina conjunción en dichas proposiciones. Tercera, el número de oraciones estará en una función a los conectivos lógicos que se encuentren en el pensamiento, es decir, y o entonces, sí y solo sí, no sí, p o q, pero no ambas palabras claves. 4 es, una vez determinada en el número de oraciones existente del pensamiento, se procede a nombrar a cada una de las, asignándole un valor a cada una, generalmente una letra del alfabeto a partir de la letra P. 5. Se procede a describir el pensamiento de su correspondiente símbolo lógica de matemáticas reemplazados a las palabras claves por sus
respectivos conectivos ejercicios. 1. Me gusta leer libros y estudiar. Respuesta. P. Igual me gusta leer libros. Q. Estudiar, entonces tenemos en este coma PQ. Segundo, me gusta leer los libros aunque no estudiar. P. Me gusta leer los libros. Q. Estudiar, entonces tenemos P. Esa era de igual. Q. P, negación de Q. Ese símbolo significa negación. O Ya, P, P, negación de Q. o P niega a Q. Ya. Tercero, no me gusta cantar, entonces bailo o canto. P, me gusta cantar. Q, bailar. R, cantar, entonces tenemos negación de P a Q con B, R, B, B. Correcto. Dice, no me gusta cantar, entonces bailo o canto. Aquí son 3 proposiciones. Sería cantar. Ah, no, son 2. Cantar o bailar. No me gusta cantar, coma. Entonces bailo o canto. Una de 2, ¿no? Una de 2. P sería me gusta cantar y Q sería bailar. R sería, déjame darle retro. R sería cantar, entonces tenemos negación de P. Entonces, esta flecha es entonces. Deje ponerla en negrita. Entonces, y R, la proposición R, que te gustan las dos cosas. ¿Listo? Son 2 proposiciones unidas con 3 conectores lógicos. Y, o, y la negación que tenemos aquí. Y esas 2B al último, esas 2I por decir. Sí, claro. Cuando uno copia texto de internet, tiene que ir arreglando y editando por ahí mismo. Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema de proposiciones y operaciones básicas. Lo primero que vamos a ver es qué es, o a definir más bien, qué es una proposición. Como vemos acá, dice, una proposición es una afirmación declarativa que es falsa o verdadera, pero no ambas. Aquí hay que hacer énfasis en 2 cositas. La primera, que es declarativa. Es una afirmación declarativa. O sea, yo declaro algo con mi expresión. Y la otra es que puede ser verdad o puede ser falsa, pero no puede ser ambas simultáneamente. Veamos unos ejemplos. Entonces, tenemos nuestro primer ejemplo. Y tenemos como expresión, España es un país. Tenemos que analizar esta expresión y es una expresión efectivamente declarativa porque está declarando o está afirmando que España es un país. Por lo tanto, yo puedo decir que efectivamente es una proposición. Como segundo ejemplo, tenemos que la raíz cuadrada de 4 es 3. De igual manera, está declarando o está afirmando algo, en este caso, un contexto más matemático, que la raíz cuadrada de 4 es 3. Vuelve a ser una proposición. Finalmente, veamos este otro ejemplo. ¿Cuál es su nombre? Esta expresión no es una proposición, porque vean que no está declarando o no está afirmando algo, está preguntando. Y hay que tener mucho cuidado y tener claro que en este caso esta no sería una proposición. Entonces ya tenemos 2 proposiciones y tenemos una la cual no es, porque es una pregunta. Pero veamos la primera proposición. España es un país.
Bueno, efectivamente conocemos que España es un país que se encuentra en el continente europeo. Por lo tanto, podríamos decir que esta proposición es una proposición verdadera. Sin embargo, esta otra, raíz cuadrada de 4 es 3, sabemos que eso es falso, porque la raíz cuadrada de 4, en este caso sería más menos 2, si trabajamos con los números reales. Por lo tanto, esta proposición no es correcta. Por lo tanto, yo la puedo colocar como que es falso. Y así podemos ver que cada proposición es verdadera o falsa, pero no iguales, o sea, no es falsa y verdadera simultáneamente. Operaciones lógicas básicas. Entre las operaciones lógicas que tenemos, la primera que vamos a ver es la conjunción. ¿Pero de qué se trata la conjunción? Como vemos acá, la conjunción se presenta cuando dos proposiciones arbitrarias, o sea, cualquiera que sea, se combinan mediante la palabra y. Observemos acá la palabra y. ¿Y cómo es esto? Podemos denotarlo de esta manera. Se denota, y vean acá, donde lo estamos señalando, como un techito. Ese techito lo vamos a leer I, como lo vemos acá. Entonces vamos a denotar P y Q. Cuando veamos esta expresión, P, techito Q, lo vamos a leer como P y Q. Y eso se llama la conjunción. Veamos cómo se puede trabajar la conjunción. Con esto lo que vamos a ver son los valores de verdad de esta operación, la conjunción. Para ello tenemos que hacer una tabla de verdad con la cual tenemos que resolver. Entonces, recordemos que la tabla de verdad, en este caso que tenemos la conjunción P y Q, tenemos que primero tomar dos columnas donde está la premisa P y la premisa Q y hacer todas las posibles combinaciones entre falso y verdadero. Recordemos que para ello tomábamos la primera columna o la primera premisa y la cantidad de filas que teníamos la dividíamos entre 2. En este caso sería 4 entre 2 me da 2. Colocamos 2 verdaderos, luego 2 falsos y luego alternamos entre verdadero y falso. Ok, como es un i, recordemos que era un i, la conjunción o el i en este caso, es verdadero siempre que ambas premisas, tanto P como Q, sean verdaderas. Para cualquier otra combinación, esto va a ser falso. ¿De qué manera? Por ejemplo, tenemos en el primer renglón verdadero, el P es verdadero y el Q es verdadero. Por lo tanto, la conjunción va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que P es verdadero y el Q también es verdadero. Entonces va a ser verdadero. Para cualquier otra combinación, para estas tres, observemos que siempre en cualquiera de los renglones hay un falso. Veamos, en el segundo tenemos que Q es falso. En el tercero tenemos que en este caso P es falso. Y aún más en el cuarto tenemos que tanto P como Q son falsos. Por lo tanto, ya no se cumple que P y Q, se cumple solamente P o solamente Q o ninguno de los dos. En estas situaciones, siempre la respuesta va a ser falso. Entonces, recordemos que la conjunción es igual que el i. Por lo tanto, para que sea verdad es porque el uno y el otro, las premisas, siempre son verdad. Veamos algunos ejemplos de la conjunción. Entonces, considere las siguientes proposiciones. Tenemos P, donde P es España es un país, y tenemos la premisa Q, que me dice que 5 menos 3 es igual a 2. Entonces, tenemos que determinar que con estas premisas P y Q, si P y Q es verdadero o es falso. Veamos que P realmente es correcta, España es un país, como ya lo habíamos visto anteriormente, y la premisa Q, 5 menos 3, efectivamente es 2. Por lo tanto, tengo que P es verdadero y que Q es verdadero. Por lo tanto, puedo determinar que esta conjunción es verdadera. Veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo, me dice nuevamente, considere las siguientes proposiciones. Vean que son proposiciones diferentes. En este caso me dice P, América es un país, y la premisa Q me dice que 2 más 3 es igual a 5. Y me piden determinar el valor de verdad de P y Q. Vamos a analizar primero P. P, América es un país. Vemos que efectivamente aquí hay un error. América no es un país, América es un continente. Por lo tanto, P es falsa. Vamos con Q. Q dice 2 más 3 igual a 5. Vemos que efectivamente la suma de 2 más 3 es igual a 5. Como ya alguna de las dos es falsa, la premisa que teníamos inicial, en este caso P, entonces hace que esta conjunción sea una conjunción falsa. Veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo me dice, considere las siguientes proposiciones. P dice que la Luna es un planeta y Q dice que
5 menos 3 es igual a 8. Y me piden nuevamente determinar el valor de verdad de la conjunción P y Q. Analizamos P. La Luna es un planeta. Vemos que y sabemos que la Luna no es un planeta. Entonces P es falsa. Y con Q, 5 menos 3, eso sería igual a 2. No igual a 8 como aparece en la pantalla. Por lo tanto, también Q es falsa. Como tengo P y Q y ambas son falsas, entonces la conjunción es una conjunción falsa. Ahora vamos a ver otra de las operaciones básicas. En este caso vamos a ver la disyunción. ¿Pero qué es la disyunción? Como vemos acá, la disyunción se presenta cuando tengo dos proposiciones arbitrarias o cualquiera que sean ellas y hacemos una combinación mediante la palabra, como vemos acá, la palabra o. Pero ¿cómo lo denotamos? Bueno, lo denotamos como vemos acá, en este circulito de acá, lo denotamos como con, llamémoslo de una V, pero no es una V, es este simbolito. Recordemos el de la conjunción, que era como un techito, pues le damos vuelta, y esa sería la disyunción. Y esto lo vamos a leer como vemos acá, P o Q. Entonces, cuando vemos esta expresión, sabemos que es una disyunción cuando P o Q. Pero vamos a ver la tabla de valores para poder resolver ejercicios con esta operación, la disyunción. Entonces, la tabla de valores me dice, la tabla de verdad, me dice, bueno, hacemos la tabla. Recordemos como la conjunción como lo vimos, las dos primeras con verdadero, las dos segundas con falso, y luego la segunda vamos alternando entre verdadero, verdadero y falso. Entonces ya tenemos esto. Ahora bien, queremos hacer la disyunción, P o Q. ¿Cómo hacemos eso? Recordemos que al ser P o Q, no importa cualquiera de los dos que sea verdad. Con que uno sea verdad, entonces ya tenemos que nuestra conjunción es verdad. Dicho de otra manera, el único momento cuando P o Q, esta disyunción, es falsa, es cuando ambas son falsas. Entonces, en este caso, observemos la primera, es verdadero, y la segunda también es verdadero. Ahora veamos el segundo caso. P es verdadero. Observemos y recordemos que era P o Q, cualquiera de las dos. En este caso, P es la verdadera. En el tercer caso, en este Q es la verdadera. Entonces, no importa cuál era P o Q, o en el primer caso, ambas, una es verdadera. Con esto ya puedo concluir entonces que la disyunción es verdadera. Y como dije anteriormente, cuando la primera y cuando la segunda son falsas, cuando ambas son falsas, es el único momento cuando una disyunción va a ser falsa. Entonces, tomando esta tabla de valores, en este caso los valores de verdad de la disyunción, vamos a poder resolver algunos ejemplos. Entonces, vamos a resolver algunos ejemplos con la disyunción. Considera las siguientes proposiciones. Y tenemos como P, América es un país. Y como Q tenemos que 2 más 3 es igual a 5. Y lo que queremos denotar es P o Q. Observemos entonces primero el valor de verdad de P. América es un país. Esto es falso. América no es un país, es un continente. Y la segunda, la Q, la Q sería 2 más 3 es igual a 5. Efectivamente, esa suma es igual a 5. Aunque P es falsa, Q es verdadero. Y como es una O o una disyunción, entonces podemos concluir que nuestra disyunción, es verdadero. Veamos otro ejemplo. Considera las siguientes proposiciones. España es un país, es la proposición P. Y la proposición Q es que 5 menos 3 es igual a 2. Y queremos denotar el valor de verdad de P o Q. Como P, España es un país, es correcto. Y como 5 menos 3 efectivamente es 2, ambas son correctas. Por lo tanto, podríamos asegurar que esta expresión es una expresión verdadera. Finalmente, si tenemos las siguientes proposiciones, la Luna es un planeta, o que 5 más 3, esto es igual a 2, vamos a calcular el valor de verdad o a determinar el valor de verdad para P o Q. Como la Luna no es un planeta y esta suma no da 2, 5 más 3 no es igual a 2, ambas son falsas. Por lo tanto, es el único momento cuando en una disyunción yo puedo decir que es falsa, cuando ambas premisas son falsas. Otra de las operaciones básicas es la negación. ¿Pero qué es la negación? Como vemos acá, cualquier proposición es posible formar otra proposición. No importa la proposición que tengamos, podemos formar otra.
Y esto lo hacemos cuando negamos la primera proposición o la proposición P. ¿Cómo lo denotamos? Lo denotamos, como vemos acá, con esta flechita o esta rayita delante de la proposición original. Y lo vamos a leer como no P. Entonces, si tenemos la proposición original P y encontramos la misma proposición, pero con este simbolito adelante, lo vamos a leer como no P. Y lo que estamos haciendo es negando la proposición original. Veamos en este caso los valores de verdad de la negación. Entonces, para cuando queremos trabajar con la negación, tenemos que encontrar los valores de verdad. Acá ya no importa si tenemos una o dos premisas, basta con ver una y se va a comportar de igual manera para cualquier otra. Entonces, tenemos P, y en este caso, como solamente tenemos una proposición o una premisa, entonces vamos a tener solamente dos valores, cuando es verdad y cuando es falso. Cuando buscamos la negación, en este caso no P, entonces determinamos, como en este caso es verdadero, entonces no P sería falso, porque lo estamos negando, recordemos. Y ahora, si más bien, si tengo PF, sea falso, en la proposición original, al negarla, voy a obtener que es verdadero. Y así entonces tenemos nuestra tabla para la negación. Pero también esta negación la podemos trabajar con algunas proposiciones. Veamos algunos ejemplos. Entonces veamos algunos ejemplos. Considere la siguiente proposición. Y tenemos que América es un país. Y lo que queremos es calcular la negación, es decir, no P. Entonces, para negar esto, vamos a decir entonces que América no es un país. Tenemos entonces que analizar la expresión o el renglón donde se encuentra la negación. América no es un país. Efectivamente, América no es un país. Entonces, en este caso, el valor de verdad de esta negación es verdadero. Porque veamos que P dice que América es un país, esto es falso. Por lo tanto, la negación sería verdadero. Y veamos en texto o en prosa que América no es un país, es verdadero. Veamos otro ejemplo. Considere la siguiente proposición y tenemos Q, dice que 5 menos 3 es igual a 2. Y lo que me piden calcular es la negación de Q, o sea, no Q. En este caso, calculamos la negación de Q. Cuando tenemos alguna ecuación, como en Q que lo teníamos, la negación va a decir que 5 menos 3 y este igual con la línea transversal, lo que significa es que no es igual o que es diferente. Entonces vamos a leer no Q, 5 menos 3 es diferente a 2. Entonces, perdón por interrumpirle. Hacer cálculo mental, 5 menos 3 efectivamente era igual a 2, por lo tanto Q era verdadero. La negación sería entonces falso. Conociendo el valor de verdad de la proposición, la negación es fácil conseguirlo. O bien podemos simplemente analizar no Q. 5 menos 3 me dice que es diferente de 2. Y sabemos que esto no es cierto porque 5 menos 3 es 2. Por lo tanto, entonces, la negación de Q es una negación y podríamos decir que su valor de verdad es falso. Muy bien, estimados estudiantes. Esperamos que este video haya sido de su utilidad. Bien, chicos. Los voy a dejar un momento y en una hora regreso. Ya tengo clase con otro curso.